comienzo diciendo que hay parejas tóxicas, ¿sí? Hay parejas tóxicas, hay familiares tóxicos, ¿sí? Hay familiares que de plano, hay ambientes laborales tóxicos, hay dinámicas de vida tóxicas, se dejan, regresan, se sacan las maletas, luego regresan. Y bueno, una de las razones por las cuales algunas personas van a terapia es porque llevan una vida muy tóxica y ya se están enfermando. Y a veces el terapeuta logra que dejen esa vida tóxica, esa pareja tóxica, se salgan de la familia que es muy tóxica. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando ya se libraron de la toxicidad, por qué regresan al ambiente tóxico? ¿Por qué regresan con su pareja tóxica? ¿Por qué regresan a su familia tóxica? ¿Por qué? ¿Tenme alguna idea? ¿Tú que eres todo poderoso? Sí. No, la realidad es la ¿Por qué regresan? la costumbre. Por costumbre. Okay. Por apego, ¿no? Por el apego no superado, ¿sí? ¿Alguna otra razón? ¿De por qué regresan con su...? Que sientes que es lo único que mereces. No, baja autoestima y sientes que nadie más te haría caso. Miedo a estar solo. ¿Okay? Miedo a estar solo, ¿sí? Más vale solo, no dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Dice un meme que volver con tu ex tóxico es como bañarte y volverte a poner los calzones sucios. Encontré un meme así, ¿no? Volver con tu ex tóxico del cual ya te habías sacudido y regresas, como ya te bañaste y te volviste a poner los calzones sucios, ¿no? Para entender más, ¿qué es tóxico? ¿Qué significa tóxico? Bueno, tan simple, es un término aplicado a una sustancia o una conducta que es dañina, que te envenena, que te produce alteraciones o trastornos graves del funcionamiento fisiológico, mental o emocional. Eso es tóxico, ¿no? Si lo aplicamos a sustancias, gente que se empastilla, ¿no? Por decir algo, o yo recuerdo que yo les platiqué en uno de mis viajes a México, tenía tanta hambre, dije ahorita paso al Tox a comer, no, ya no me da tiempo, mejor llego a casa a comer, y se me ocurre comprarme un tlacoyo en el pasadizo que sale de Tasqueña al metro, y dije, pues me lo voy comiendo, ¿no? Y compro un tlacoyo verde que son, no bien había ido ya, creo que el autobús 15 minutos y yo ráscame, llegué directo al médico para que me diera un antihistamínico, que estaba yo bien enronchado, ¿no? Jamás volví a comer algo así, pero me estaba intoxicando con ese famoso tlacoyo de requesón, ¿no? Por supuesto, cuando te intoxicas, requieres desintoxicarte. Para desintoxicarte, necesitas dejar de estar en contacto, dejar de consumir, dejar de interactuar con eso que es tóxico, ¿no? Cuando es una relación tóxica, pues, tienes que dejar de interactuar con esa persona tóxica. Si la familia es muy tóxica, pues tienes que salirte de la familia, ¿no? Sí, surge Dios muchas veces nos saca de la toxicidad, pero entonces la pregunta es, ¿por qué algunos regresan a la toxicidad? Por cierto, la Biblia describe de esta manera cuando volvemos a aquello que nos hacía daño. Dice el Proverbio 26:11, así como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Tal vez eso es posible. Expongo también otra razón.
puede ser la familiaridad. De alguna manera cuando estamos en un ambiente extraño buscamos lo familiar. Yo les dije que me gusta o comento esto. Tengo una sobrina, siempre la consideré muy bonita entre toda la familia, Licha, ¿no? Licha. Cuando se fue la familia a Estados Unidos, ella, yo dije que se case con un gringo, ¿no? Que está tan bonita que se case con un gringo, ¿no? Para mejorar la familia. Sí, pues decía el Puma, ¿no? Hay que mejorar las razas. Y no se casó con un gringo, ¿no? Se casó con alguien de Puebla, ¿no? Y no de Puebla la capital, ¿no? Sino de Puebla allá Esas orillas. en San José de los Nopales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente pudiendo internacionalizar, por qué se une? O la gente de aquí va y ya se contaron con alguien de Casasano, dices, no inventes, después uno de Toronto, de Oregon, pues no, ya te contaste con uno de Casasano. ¿No? ¿Por qué? Porque se busca lo familiar. Aunque lo familiar te hace sentir cierta comodidad, aunque esa comodidad traiga disfuncionalidad o represente disfuncionalidad. Y pongo aquí el ejemplo, ¿no? De una pareja, una mujer o un hombre que se enrola con un adicto y dices, pero si tu papá era adicto y le pegaba a tu mamá, y no le daba ingresos, ¿por qué te enamoraste de un adicto? ¿No? De alguna manera hay algo familiar en eso. Y Dios te saca de estos ciclos viciosos, envía a alguien que te pasa terapia. Vamos a ver que envió a Nehemías al pueblo de Israel y te saca de ahí de la toxicidad, te saca de ese ambiente tóxico, pero pasa un tiempo y cuando te volvemos a ver ya estás de nuevo con la tóxica, ¿no? O con el tóxico, ¿no? Entonces, pues si no pasaste un año en terapia y ya estás de nuevo. Efectivamente, a veces no sabes otra manera de vivir, no sabes otra manera de relacionar. A veces porque no quieres pagar el precio de sanar, porque sanar duele. Hemos hablado que sanar duele, reprogramarte duele, desintoxicarte duele. Cuando las toxinas del alcohol, de la marihuana, de la relación, entre el segundo y tercer mes, tu cuerpo se sacude, tu cuerpo quiere esa dosis, está acostumbrado, y como no se lo das, hay estertores, hay delirios, hay fiebre, ¿no? De ahí la importancia de la asesoría médica en esos momentos. Y unos días después ya se diluiría eso y ya estarías bien. Pero sanar duele, desintoxicarte duele. Y no todo el mundo está dispuesto a desintoxicarse. Bien, vamos a entrar de lleno con la historia. El pueblo de Dios, Israel, está en Nehemías, en la lectura de Nehemías, está viviendo en oprobio, miedo constante, saquean sus casas, los muros de la ciudad. A ver, ya se permitió que regresen del cautiverio de Babilonia, ya les dieron chance de regresar, ya están regresando, pero es como si regresaras a una casa donde no hay barda, donde no hay puertas, donde no hay ventanas, estuviste muchos años fuera y todo está
derrumbado, ¿no? Entonces, de aquí a que construyes, te roban. Ayer nos robaron los fusibles, ¿verdad? No había luz, y le dije a mi tío, ¿qué onda? ¿Por qué? Y a los vecinos había luz. Voy a los medidores y nos robaron los fusibles. ¿Qué onda? ¿Qué onda robar los fusibles? Bueno, si ustedes ven la historia del pueblo, llegaban y saqueaban y se burlaban de ellos. En esa condición, Nehemías el pueblo de Israel se entera de esta situación, que son su pueblo, son sus hermanos, son sus familiares, y le pide permiso al rey Artajerjes. Le dice: rey, tengo pesar por mi pueblo, por mi familia, están viviendo así, están regresando del cautiverio, y yo quiero ir a ayudarlos. Haya gracia delante del rey, y el rey le da chance y dice: ve pues, y le da cartas para que vaya viajando y no lo arresten. Al llegar Nehemías al pueblo, se da cuenta que no solo necesita reconstruir los muros, que era urgente reconstruir los muros, es como tuvo las paredes del cerco, ¿no? Había que desintoxicar y reestructurar las prioridades. De eso voy a enfocarme más. Necesitan reestructurar prioridades. Yo no sé cuáles sean tus prioridades en tu vida, yo voy a hablar acerca de esto. Lo que Nehemías se topa es un pueblo que se supone que son, el término cristianos, vamos a dejarlo así. Por eso les pregunté, ¿por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Bueno, ya los liberan, regresan, y se supone que deberían volver a recuperar sus costumbres, recuperar sus prioridades, ¿no? Pero lo que llega a Nehemías es un pueblo que trabaja los 7 días de la semana para vender, comprar, hacer negocios. Todos los días son iguales, no apartan un día. Vamos a ver la lectura ahorita. No apartan un día, no apartan una hora a las semanas para honrar a Dios, no diezman, no ofrendan. A nadie le importa la adoración, ni el estado del templo, ni del sacerdote, ni de los levitas. Cada uno vive en su mundito y no piensa en los demás. Por eso Nehemías llega a organizarlos. Hey, sí, trabajé, pero hay que reconstruir los muros, y recordarán que los organiza y con una espada y con la pala, y se turnaba, ¿no? Urgía reconstruir los muros. Una vez que se reconstruyen los muros, necesitamos volver a ser el pueblo de Dios que éramos. Y les recuerda que si estuvieron 400 años cautivos es porque se olvidaron que eran el pueblo de Dios. Existe el templo, pero ¿de qué sirve el templo si no hay quien predique? ¿De qué sirve un templo si no hay levitas que dirijan la adoración a Dios? Si no hay gente a quien le importe adorar, si no hay gente que le escuche, que le interese escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no hay? Pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué el templo está descuidado? ¿Por qué los levitas no están, no hay levitas adorando? ¿Por qué no hay sacerdote que predique? ¿Por qué? Están desobedeciendo lo que decías, que los días sábados era para que descansaran y adoraran a Dios, más en cambio ellos se dedicaban a seguir las ventas, a hacer el mercado. ¿Lo leyeron? Sí. Ok. Un pueblo escogido por Dios, que no honra a Dios, que no tiene el tiempo ni la disposición para adorar. Es irónico. Y Nehemías decide reestructurar el orden de las prioridades. Y va a enfatizar 3 prioridades que ellos ya perdieron de vista. Primero, el manejo de las finanzas. Nehemías va a decir: sus primicias, sus ofrendas, sus diezmos son para sostener al sacerdote, a los levitas, y asegurar que así haya adoración debida al Dios
que los escogió. ¿Por qué no hay, por qué no hay quien predique? ¿Por qué no hay quien dirija la alabanza, la adoración? ¿Por qué el templo está en mal estado? Entonces, no hay quien sostenga. Segundo, el manejo del tiempo. Nehemías dice, tienen que volver a apartar el día de descanso que Dios estableció y tienen que dedicar para honrar a Dios. Y otra cosa que él insiste es el manejo de las relaciones amorosas. Y vuelve a decirles, no tienen que relacionarse amorosa y afectivamente con gente que adora a dioses, que invocan a demonios, que ofrendan a sus propios hijos a esas deidades para obtener favores de esas deidades, de sus demonios. Nehemías se va a centrar en tres cosas. Si son pueblo de Dios, tienen que dar prioridad en el manejo de sus finanzas. Lo primero es para Dios. El manejo de su tiempo. Tiene que dedicar tiempo a Dios. Y sus relaciones amorosas. Pero en eso alguien les convenció que Dios no tiene por qué meterse en el manejo de sus finanzas, que Dios no debe meterse en el manejo de su tiempo, que Dios no debe meterse en sus relaciones amorosas. Y ellos dijeron, sí es cierto. Sí. Y si Dios insiste en meterse en mis finanzas, en mi tiempo, y de quién me enamoro, voy a dejar de adorar, voy a dejar de ser su pueblo. Yo sé lo que es mejor para mí. Fue la actitud. Entonces yo le preguntaría a ti, porque pues, no es el pueblo allá. Pero tú eres de los que piensan, es mi tiempo y yo hago lo que quiera con mi tiempo. Es mi dinero y yo hago lo que quiera con mi dinero. Es mi vida y yo me enamoro de quien yo quiera. Eres de los que piensan Dios está para bendecirme y perdonarme cuando yo se lo pida. Para eso es Dios. Y si no lo quiere hacer, me busco otro Dios. ¿Sí? Allá está la de Fátima. Y allá está la Morena, ¿no? Y allá está la Santa Muerte, ¿no? Y me está rogando que lo vaya a ver. Valga la pena decir que por pensar así, yo hago lo que quiera con mi tiempo, yo hago lo que quiera con mi dinero, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Por esa razón, fueron llevados cautivos a Babilonia por 400 años. Fueron 70 años, no 400. 70 años. Valga la corrección. Sacrificaron a sus hijos. Esta canción, si quieren escucharla en inglés o en español, si quieren escucharla en inglés y quieren que se las traduzca a Carolina ahora que regrese a Canadá, ya va a regresar filosita en inglés. Dijo Nehemías, cuando ustedes decidieron sacar a Dios de sus prioridades, empezaron a tener vidas opulentas económicamente, pero miserables emocionalmente. Buenas casas, con alberca, pero sin tiempo para disfrutarlas. Bueno, eso no estaba en ellos tiempos, ¿verdad? Hijos, pero sin tiempo para convivir con ellos. Gordos y ansiosos por temor a perder lo que ya lograron. Muéstrame alguno de Yecapista que no esté muy gordo y que no esté súper ansioso, o de los central de Abasto, ¿no? La gente está ansiosa y come por ansiedad para no perder lo que ya tiene, para seguir ganando. Y entonces el pueblo hace caso, el pueblo de Israel dice,
le dice a Nehemías, por eso estamos como estamos, por eso nos fue como en feria. Por supuesto ya les había caído el 20. Y díjole Nehemías, sí, por ser tan laxos en su compromiso con Dios, por imitar las prácticas de la sociedad que le rodea, por vivir como cristianos, como paganos siendo cristianos. Y entonces el pueblo dice, pues si eso fue nuestro problema, vamos a corregirlo. Y decidieron corregir sus errores. Y leemos Nehemías 10:30. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. ¿Por qué? Para que no se perdiera la bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Se contaminaban. Los habitantes de alrededor adoraban a dioses ajenos. Los habitantes de alrededor sacrificaban a sus hijos a esas deidades, a Asdod, a Dagón, vamos con eso. Entonces, yo no sé si tú como abuelo, y tú vieras que a tu nieto lo dedicaron a la Santa Muerte. Entonces, sí, no es mi hijo, pero me enerva que mi hija esté dedicando a mi nieto a la Santa Muerte. ¿No? Pues eso es así Dios. O sea, sus hijos, como tal el pueblo, pero los hijos de sus hijos, dedicando a sus propios hijos a dioses ajenos. Una de las razones por las cuales Dios permitió que se los llevaran cautivos a Babilonia. Dijo el pueblo, también prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Ya entendimos. Vamos a descansar el día del Señor. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. ¿Para qué se ocupaba eso? Pues para que el templo tuviera ingresos, para que hubiera un templo adecuado, hubiera levitas, hubiera el predicador. Verso 36. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños. ¿Cómo lo establece la ley? ¿Cuál ley? ¿De cuál ley estamos hablando? Del Pentateuco, lo que es ahora sí que la Biblia para los judíos, ¿no? Aceptamos entregar a nuestro Dios nuestros primeros hijos varones. Para honrar a Dios. No estoy diciendo que lo sacrifiquen. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo, de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produce. Y luego termina diciendo, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Repitan conmigo, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y es más, todos firmaron. Bien, vean lo que está sucediendo. Nehemías restablece prioridades, reconstruye el muro y deja un pueblo que ya decidió volver a vivir como cristianos, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Entonces él ya está tranquilo, ya se comprometieron, ya está el templo de la adoración ya está en buenas condiciones, ya el sacerdote ya empieza a predicar, los levitas ya empiezan a dirigir la alabanza, la adoración, ya se corrigió el asunto. Nehemías regresa, tiene que regresar con el rey, con su patrón, para darle reporte de lo que ha pasado. ¿Sí? Así que les dice, me voy a ir a reportarle a mi rey y regreso.
Y cuando regresa, ¿qué crees que se encuentra? Ya había regresado con la tóxica. Ya se habían vuelto a enamorar, ya se habían vuelto a casar con gente que adoraba a otros dioses. Habían vuelto a trabajar el día del reposo, habían vuelto a comprar y vender en el día de descanso para ganar más dinero. Habían vuelto a descuidar el templo, habían vuelto, ya no estaban adorando, ya no había ofrendas, ya no había diezmos. En síntesis, habían regresado con la tóxica. Fíjate, Nehemías 10, 3 capítulos después es en lo que Nehemías regresa con el rey y luego regresa de nuevo a Jerusalén. Y Nehemías 3 es lo que se topa de nuevo. Fíjate lo que ya están haciendo de nuevo. Nehemías 10, 13, 15. En esos días, va llegando Nehemías y dice: en esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares. ¿Qué es un lagar? Donde se hace el vino, en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de producto a Jerusalén. ¿Para qué? Para venderlos cuando El día de descanso. El sábado. el día de descanso. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía, lo vendían al pueblo de Judá el día de descanso, y nada menos que en Jerusalén. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y estos pueblos, Gadajón, al rey al que le sacrificaban sus hijos. ¿Estamos? Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia, porque empezaron a hacer cosas que eran contra la natura y lo que Dios había establecido. Ya están cautivos. Finalmente se acaba ese tiempo, les permiten ser libres, regresar a Jerusalén, empiezan a reconstruir el muro. Nehemías es un líder, les recuerda por qué cayeron y dijeron: pues no hay que seguirlo haciendo, y nos comprometemos, y órale, firme, órale. Decía de Zapata, ¿no? Esos que no tienen miedo, que pasen a firmar. Y nos comprometemos. Ya vimos a qué se comprometieron. Pues no, se va unos meses Nehemías y regresa, Y ya está igual. y exactamente la misma situación. Se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Esos pueblos adoraban a Dagón. Dagón se le conocía como el señor de los demonios, príncipe de las profundidades. Era con cuerpo de pez. Los creyentes de este dios sacrificaban a su primer hijo en su honor para obtener sus favores. De nuevo, con la tóxica manera de vivir anteriormente. Déjenme un breviario cultural. Me voy a desviar 3 minutos. La semana pasada fui a escuchar la exposición de un libro. Lo voy a subir el libro al grupo de Cafecito con Dios. El que quiera bajarlo, imprimirlo, leerlo, ojalá. Es sobre historia de nuestro estado. Déjenme decirles que ahí en la exposición del autor habla acerca de dos cosas interesantes. Dice que el primer hospital psiquiátrico o para locos o enfermos mentales fue aquí en Huastepec.
Sí, hoy adentro del balneario hay como un vivero, como agua sulfurosa, sí, pero eso es nada. Huastepec era lleno de plantas medicinales. Por esa razón, de la Güera Emilia, a un lado estaba el hospital. Pero cuando llegan los españoles, y funcionaba muy bien, pero llegan los españoles y al que está encargado de eso lo acusan de brujería, porque cura con plantas y tiene que huir y quema todas las plantas medicinales. Otra cosa que hicieron los españoles, había asentamientos humanos, pero para que fuera denominado pueblo, pues tenían que permitirlo los españoles. Y es interesante que se ponía la cruz, y a partir de la cruz en el centro del pueblo se medían 600 varas, cada vara son 1000 metros, y entonces eso iba a ser el pueblo autorizado por los españoles. Entonces, a partir de la cruz, 600 varas alrededor, y ahí debiera estar el panteón, el zócalo, el mercado, las escuelas. Pero algo interesante que van a ver ahí es que Tezcatlipoca era uno de los dioses de los antiguos indígenas aquí en Morelos. Aquí se adoraba a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era un demonio que tomaba muchas formas y figuras. En honor a ese dios, los indígenas se perforaban con la punta de un maguey el pellejo de una de las dos piernas, debajo de la rodilla, y se cortaban las orejas, ofreciéndole la sangre que se derramaba mientras se quemaba copal. Así agarraba Tezcatlipoca. Por cierto, también sacrificaban a sus hijos. Bueno, subo el libro más al ratito, ojalá y les interese la historia de Morelos. Regresamos con Nehemías y su desilusión. Yo puse aquí, porque es como Nehemías regresando y dice, ¿es neta lo que estoy viendo? ¿Verdad? ¿Es neta? ¿Es neta Dios lo que ya está volviendo a ser de nuevo tu pueblo? Fíjate, dice verso 13:7. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré el acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Tobías, ¿quién es Tobías? Tobías y Sanbalat eran dos personajes nefastos que se burlaban del pueblo cuando ellos estaban tratando de reconstruir sus vidas, sus casas y los muros. Pues le dieron una habitación en los atrios del templo de Dios. El que siempre se opuso a la reconstrucción de los muros, el que se burlaba de ellos cuando estaban intentando de levantarse de su depresión económica, y le dan una habitación en el templo de Dios. Pero dio dinero. Proporcionando una habitación en el templo de Dios es como dejar que tu suegra duerma en tu cama contigo y tu esposa o tu esposo. Dices, ¿habrá alguien que le permita a su suegra dormir? ¿Posible? O es como felices los tres, ¿no? Pues tu ex esposa, tu nueva pareja, pues en la misma casa. ¿Lo permitirías? O es como si aquí afuera
pusiéramos un altar a la Santa Muerte? ¿Sabe, Hernán? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Para qué le dan una habitación a Tobías, un enemigo del pueblo? ¿Para qué le dan una habitación en el templo? Nehemías estaba muy enojado porque había vuelto con la tóxica. No se habían comprometido, no habían firmado, nos comprometemos a que nuestras hijas y nuestros hijos no se casen con ustedes. Nos comprometemos a llevar nuestras prendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Capítulo 13, verso 18 dice: ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Nehemías está enojado. Yo no sé tú qué habrías hecho si tú Nehemías, Jonathan, tú eres Nehemías, y regresas y te topas con eso. Yo no sé qué hubieras hecho tú. ¿Sí? ¿Qué hubieras hecho tú? Sí, también. ¿Qué hubieras hecho? Pues gritado, molestando. Un poquito me estoy acordando de lo que pasó con Jesús. Fue casi algo similar cuando llegó a la casa de Dios y ya estaban los Bueno, sí. Así, pues, mi casa de oración, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones, ¿no? Y agarró la cuarta y, bueno, ¿no? Así. No sé, Eso hubiera hecho yo. mínimo les dices hijos de María Morales, el Maíz Pinto, ¿no? No se dieron cuenta, no por eso estuvieron cautivos en Babilonia. No vine y hablamos acerca de reestructurar las prioridades. ¿No se dan cuenta que por esto caímos en desgracia? ¿Qué hubieras hecho tú? Mira, Nehemías dejó su buen trabajo en palacio. Es como secretario de Hacienda. ¿Qué? Pidió permiso sin goce de sueldo para ir a ayudar a su pueblo, al pueblo de Dios, a sus hermanos. Un pueblo que estaba mal porque había decidido sacar a Dios de sus vidas. Les ayudó a reconstruir los muros de la ciudad. Les ayuda a restablecer las prioridades correctas. Y tantito los deja de ver unos meses por ir a reportar a su patrón. Y cuando regresan, ya están donados. Bueno, déjame decirte que Nehemías es una especie de Jesús. Jesús deja la comodidad, leemos en la Biblia que Jesús deja la comodidad de su vida, deja la comodidad de su palacio, de su reino, para reconstruir nuestras vidas llenas de miseria y de frustración. Jesús que no nos abandonó a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra necesidad de regresar por la tos. Lo que Jesús dice es: mira, Jonathan, mira, te agrade o no te agrade, y leemos anteriormente que por amor a tus padres, y por eso la importancia tuya de entregar tu vida a Cristo, para que tu descendencia, Dios hace un compromiso contigo, bendecirás a tu tercera y cuarta generación. Entonces, es Jesús diciendo: te guste o no te guste, seguro que no te va a gustar, pero cada vez que te metas con la tóxica, yo voy de las orejas o de las patas. ¿Te acuerdas cuando de niños ya, mamá agarraba y yo por eso ya me corto el pelo así? ¿Se acuerdas? ¿Recuerda dónde sacaba del billar a Aurelio, hermano? Sí. Me dijo, mi hermano, ¿te guste o no te guste, Jesús? Regresas con la tóxica
y yo voy y te saco de nuevo de la tóxica. Y te vuelves a meter con la tóxica y yo voy y te saco de ahí. Porque mi compromiso contigo es tu sanidad y tu prosperidad. Y Nehemías no se desanimó. Fíjate, seguimos leyendo Nehemías, Nehemías 13, 8. Voy a darte de alta, desde alta el grupo de Cafecito con Dios para que inclusive puedan tener acceso al libro que les doy. Nehemías 13, 8. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Es decir, Nehemías dice, ¿cómo carajo le dieron chance un cuarto aquí en los atrios del templo? Y va y dice, de patitas, ahorita de patitas, así, órale. Órale. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que le correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Pues si ya no hay de dónde coman aquí, pues hay que darle a sus pipelitos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cubrieran todas sus obligaciones. Entonces, una vez más, diga conmigo, una vez más, todo el pueblo de Jehová comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva y a los depósitos del templo. ¿Cómo va a haber un buen templo con condiciones? ¿Cómo? Ahora lo aplico aquí. ¿Cómo tenemos un buen teclado? ¿Cómo tenemos buenos platillos? ¿Cómo tenemos aquí nos falta el ventilador? Perdónenme, pero pues si no. Si no purificas tu alma. Claro que ni Vuelvo a preguntar. ¿Eres de los que piensan, es mi tiempo y hago con él lo que yo quiera? Dios, si yo quiero el domingo irme a chupar, al fútbol, si juega la América contra los Chivas y yo me quiero el día antes, Cruz Azul. sí. Si yo quiero ganarme otra lanita, ¿sí? Es mi tiempo. Es mi vida, y si me quiero enrolar con la hija de la bruja del pueblo, ¿qué? Mi cuerpo, ¿no? Si fuera mujer, son mis pechos y se los dará quien quiera. No me digas Dios a mí, quiera. Es mi dinero y yo hago con él lo que yo quiera. Tú estás para bendecirme, para perdonarme cuando yo te lo pida, y si no, mira, ahí está la Santa Muerte que me está esperando. De verdad es tan fatídico, es tan abrumador, tan inconcebible, que aparte es el día domingo para descansar y venir a adorarte. Déjame regreso aquí. Dios es nuestra contención. A veces tu contención es tu pareja, y qué bueno. Que te dice, primero cállate con ustedes, ya después ahí da para tus chulujos. Porque si no, sabe que Dani se va, pues, sí.
Luego al Oxxo va y ya, entonces alguien dice, a ver, venga para acá. Pagamos la fuente, diezmamos, pagamos la luz y luego ya lo que te quede. Necesitamos contención, porque si no, mira, hacemos de nuestra vida un desgarriado. Pero es tan inconcebible, tan fatídico que apartes el día domingo, que dejes de hacer negocios el día del Señor, que no te unas en matrimonio, que no te enamores con personas que adoran a otros dioses o demonios, y que por no discutir con tu pareja dejes que tus hijos sean ofrendados a deidades extrañas, a demonios. Lamentable que, pues para que no se enoje mi vieja o mi viejito, ¿no? Pues hombre, pues, ¿no? Que apartes tu ofrenda, tu diezmo, lo que Dios te prosperó, para que, porque todavía López Obrador no autoriza pensiones para los templos, Para así para las iglesias, ¿no? Hay uno que es el Salmo incómodo, Salmo 23. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 23? Ya estoy terminando. Dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué es incómodo? Digo, se lo aprenden los niños, me lo aprendí de niño, me lo aprendimos de niño. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Salmo 91, casi de memoria, lo estoy repitiendo, ¿no? ¿Por qué es incómodo? De niño no es incómodo, pero de adulto, ahí te va. Primero dice que es tu pastor. Eso significa no es tu coach, no es tu consejero, no es tu grillito ¿cómo era esta de grillito? Pepe Grillo, ¿no? Que ahí te decía, no es tu asesor, no es tu coach. Dice que te hará descansar. No dice que te sugiere descansar. No dice que te recomienda descansar. No dice que te suplica descansar. Mira, es domingo. Descansa. Está en mi presencia y descansa. Porque entonces aquí surge la pregunta. Si es tu pastor, te entiendo la razón y no te está pidiendo favor. ¿No? Si tú eres oveja, las ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y los chivitos, los chivitos, para arriba, para abajo. La gran diferencia es si eres chiva o eres Águila de la América. No, tú eres Puma, ¿no? ¿Qué eres? ¿Eres chivo? Si eres un chivo te vale. De veras, si eres un chivo te vale. Te vale si es domingo, tú ganas dinero que quieres. Si eres una chiva, haz con tu dinero lo que tú quieras. Cásate con la hija de la bruja. Sabes que su mamá es medium. Sabes que su mamá le va a la Santa Muerte. Pues porque está bien encamado, pues ahí vas. Ahí vas. ¿Por qué?
¿Por qué fue llevado el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. ¿Por qué fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Por qué? Eran unos chivos. Porque siendo el pueblo escogido de Dios, no vivía como el pueblo escogido de Dios. De nuevo, porque se enroló, se enamoró con las de alrededor, porque empezaban, no le importaban cominos y sacrificaban a sus hijos al dios Dagón. Porque los días eran totalmente iguales. Sábado, domingo hay que ganar $1 más. Me llama la atención que aún las tribus honran a sus dioses, los pueblos tribales. Los japoneses son tan solemnes con sus dioses también. Y nosotros como cristianos, de verdad, necesitamos honrar a Dios. Dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, buscan mi rostro y se arrepienten y claman a mí, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dejo suspendido esto aquí. Somos un pueblo escogido. Dios quiere bendecirte a ti y quiere bendecir a tus 3 o 4 generaciones siguientes. Y si tu hijo honra a Dios, va y se va a ir perpetuando su 3ª y 4ª generación. Decía el domingo pasado allá con Isaac, una de las cosas que más nos preocupan es económicamente mis hijos. No quiero verlos pedir limosna, no quiero verlos ahí mendigando, ahí tronándose los dedos para ver si tienen para comer. Y David dijo, joven he sido, a anciano he llegado, y no he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos pidiendo limosna. Pero para que las promesas de Dios se cumplan necesitamos honrar a Dios. Somos un pueblo de Dios, como veremos en esto. Cada uno, Dios habló a cada uno de ustedes. Termino ya. El domingo pasado yo les hacía ver que necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Dios te habla en medio de la adoración, en medio de la alabanza, a través de la predicación. Y Dios te dice algo muy particular. Y si tú obedeces, Dios va abriendo más el canal y te va diciendo cosas más, y por supuesto te va a ir prosperando. Vivamos como el pueblo de Dios. La mala noticia es que si tú crees que es tu dinero y tú haces con él lo que quieras, es tu tiempo y haces con él lo que quieras, es tu cuerpo y te enamoras de quien quieras, si tú piensas así, el sacrificio de Jesús no valió para nada. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios está tan comprometido contigo y conmigo que aunque lo hagas eso y regreses con la tóxica, Dios te va a rescatar de la tóxica y te va a enviar a alguien y te va a volver a traer a su pueblo, a su seno, a su pueblo. Porque Dios está comprometido contigo. Lo que te pido en nombre de Él es que cooperes con Dios. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cierra sus ojos, Señor.